Iniciando nuestro tiempo de clase, cada vez vamos escalando de la montaña de la revelación, del conocimiento de la palabra del Señor, y me agrada porque el Espíritu Santo nos va llevando en un viaje paso a paso, como es el libro de los Hechos. Recuerden, este libro es el puente entre la enseñanza del Señor Jesús al establecimiento, consolidación del canon completo del Nuevo Testamento, es decir, hasta completarse las instrucciones a la iglesia, conformar las doctrinas, y es precisamente donde tú y yo estamos ahora. El panorama se amplía y nos está dando el doctor Lucas a través del Espíritu Santo una gran amplitud de lo que representó para los primeros creyentes trasladarse en una esfera que en ellos apenas estaba escribiendo la historia. Recuerden eso, no tenían ningún libro anticipadamente hablando del Nuevo Testamento. En ellos el Espíritu estaba propiciando escribirse lo que Él haría en ellos y a través de ellos, como lo desea hacer en nosotros. Así que hoy vamos a abrir el capítulo 21 y estaremos tocando algunos aspectos que son muy importantes, porque pareciera, como el capítulo anterior, que no habría algo interesante, y no obstante, el capítulo anterior fue una gran lección de liderazgo. Habló una gran cantidad de lecciones acerca de quienes van a estar en una posición o desean estar, requieren tener que el ejemplo es el más grande poder para propiciar que las personas decidan hacer lo que nosotros. Bien, a todos aquellos que a través de las redes sociales están con nosotros, bienvenidos. Sus aportaciones, comentarios nos van a enriquecer, y a los presentes también les damos la bienvenida. Vamos a pedir la dirección de Dios, el Señor nos guíe, prepare nuestro entendimiento, y te pido a ti también que estás allá en las redes sociales, cierra tus ojos. Vamos a depender del Señor y no tanto de nuestro talento o habilidad. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración con voz fuerte, por favor, para que se pueda escuchar. Vamos uno, Bendito Dios, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, una vez más. Sí, Señor. Una vez más nos reunimos en este lugar, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, Amén. para entender, comprender con qué fin la dejaste para nosotros. Sí, Señor. Ruego, Señor, que le des entendimiento y sabiduría al pastor, y te ruego también por mis hermanos, Señor. Enséñanos. Enséñanos. Te necesitamos. Cómo vivir, cómo interpretar la verdad, cómo recibir la palabra procedente del Espíritu Santo, y de qué manera mantenernos en la senda. Todo esto, bendito Dios, te lo pido y te lo doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a leer, si me permite, los primeros versículos de este capítulo 21. Este es el último viaje misionero de Pablo. Se cierran los 3 viajes misioneros de Pablo en este capítulo, mas no la completa aventura que Dios le tiene reservada a todo lo largo de sus años hasta encontrarse en Roma. Verso 1 dice: después de separarnos de ellos, está escribiendo Lucas, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Aquí el Espíritu Santo nos está llevando a otra etapa donde Él revela, muestra, y entonces nosotros necesitamos aprender cómo interpretar lo que Él está hablando.
En el capítulo anterior había una disyuntiva si Pablo estaba actuando en la perfecta voluntad de Dios o se estaba moviendo en la voluntad permisiva. Algunos comentaristas cristianos se inclinan por pensar que Pablo desobedeció al Señor. Y otros están pensando que Pablo, al tener su voluntad para definir, él había decidido que las palabras del Señor deberían normar su vida y su conducta. Pero aquí es donde vamos. La introducción, la advertencia que hizo el Espíritu Santo y lo que hace en el presente momento a cada creyente es con el propósito de preparar para enfrentar las condiciones que vamos a vivir. Muchas veces pensamos que esa declaración tiene otro significado para evitar, para eludir, para no enfrentar lo que Dios ha reservado para nosotros. Eso es muy importante, porque en ocasiones nuestro sentir, nuestras emociones tienen un alto grado de influencia, y es por eso que a veces nos perdemos en la senda donde el Espíritu Santo está dictando la norma a seguir. Así que entonces vamos a encontrar que un primer punto de partida es que el Espíritu Santo había estado hablándole a Pablo en relación con su destino, con su futuro. Y Pablo ahora entendía más que al principio. Y este es lo que nosotros necesitamos colocar. La advertencia, la exposición, la declaración del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres estaba dándole la directriz de que iba a acontecer algo en su vida. La advertencia estaba ahí, mas no era una prohibición. ¿Ok? Bien, Pablo entonces está haciendo un viaje en el cual era necesario concluir, porque a veces nosotros dejamos a medias lo que iniciamos. Pablo había determinado el último viaje, llevarlo a cabo, volver una vez más a las iglesias donde él había formado, donde él tenía influencia para enseñar, ilustrar, corregir, para darles doctrina, fortalecerles en la fe, ayudarles a continuar adelante. Y ahora, mientras están en el barco, a su lado izquierdo encuentran a Chipre. Probablemente para ti, para mí no es tan significativo, pero para Pablo tenía dos aspectos válidos. El primero, Chipre era el antiguo puerto de Sitim, que en el Antiguo Testamento encontramos mucho esa palabra, Sitim o Kitim. Eso es muy importante. Pablo ahí había pensado acerca de sus memorias con Bernabé, de lo que había acontecido con aquel Sergio Paulo, lo que había vivido con aquel hechicero. Muchas memorias vinieron a su mente acerca de lo que había acontecido. Pero Pablo tenía en mente llegar a Jerusalén y después a Roma. Y aquí nos encontramos. Pablo no tenía un conocimiento exacto de dónde se encontraría. Si es que había una congregación, Pablo lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque años atrás, un grupo de judíos helenistas salieron expulsados de Jerusalén. Y ellos fueron los que establecieron la iglesia en Tiro, en Siria. Acompáñame, capítulo 11, verso 19, por favor. Eso es muy importante, porque la persecución propició ser dispersados, mas no silenciados. Eso es algo que es vital. La persecución expulsa, persigue, hostiga, pero no tiene la capacidad de silenciar a aquellos que de la abundancia del corazón habla su boca. Esa es la razón por la cual el fuego del Espíritu debe arder en nosotros, porque ese es el secreto de una comunicación del Evangelio en cualquier lugar y en cualquier tiempo donde estemos. Jesús declaró que acorde a lo que nosotros permitimos entrar en lo profundo de nuestro ser, será lo que defina, lo que determine lo que nuestros labios van a ser capaces de hablar.
Vamos a escuchar capítulo 11, verso 19, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pablo había sido el instigador de esta condicionante, en la que se había llevado a cabo una enorme persecución donde todos los judíos helenistas, recuerden, no eran los judíos nacidos en Jerusalén, sino los judíos helenistas era el grupo que había llegado a Jerusalén, que era el que hablaba griego o hablaba otra lengua, mas no era nativo de Jerusalén, de los cuales era Esteban uno de ellos. Así que Pablo había instigado una gran persecución para llevar a todos estos judíos helenistas a un punto crítico. ¿Y qué sucede ahora? Dice el verso 4 que tenemos aquí, que los reunidos ahí, ¿quiénes eran? Judíos helenistas, recuerden, judíos convertidos, aquellos que habían reconocido que el Mesías era Jesús, el Señor y Salvador, y a partir de ahí ellos cambiaron, ya no eran judíos, ahora eran creyentes, eran cristianos. Desde ese momento, ellos ahora empiezan a ser llenos del Espíritu Santo. Recordemos, Hechos 1:8, capítulo 2 de los Hechos, es cuando inicia Pentecostés y ellos son llenos del Espíritu Santo. De tal manera que entendemos que el Espíritu Santo no está únicamente sobre el orden jerárquico de la iglesia, porque ese es un punto que en ocasiones tenemos aún en mente, que el Espíritu Santo es para la alta sociedad jerárquica, y no, es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene acceso a la llenura, a la plenitud, al bautismo, a los dones del Espíritu Santo. Así que en medio entonces de aquella reunión, lo que me agrada esta palabra que Pablo dice, hallados los discípulos, Pablo no esperó a que fueran por él. Déjame decirte, esa palabra significa que Pablo invirtió muchísimo tiempo en buscar y en encontrar a aquellos que él sabía que habían sido expulsados en Jerusalén por su culpa, porque él había sido el protagonista directo. Pero ahora él va y busca a quienes él había expulsado y perseguido. Y mientras llegan ahí es un tiempo de gozo, de alegría, porque los ahora perseguidos que habían establecido la iglesia en Tiro habían escuchado que se había convertido el perseguidor. Y ahora que lo tienen cara a cara, se deleitan, se gozan, y pasó una semana con ellos. Pero en medio de los servicios que tuvieron entre semana, surge una voz donde el Espíritu Santo advierte. Vamos a leerlo, verso 4. Alguien léalo, por favor. Verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo? El Espíritu Santo está dando un mensaje a Pablo a través de el medio humano, que son los que están como judíos helenistas compartiendo un mensaje profético, una palabra de conocimiento, una declaración de lo alto para Pablo. Y aquí está el punto. ¿Es posible que el Señor sea ambiguo y contradictorio para hacer un comunicado en doble sentido? Porque por una parte ya sabemos que Pablo tenía que ir a Jerusalén, y ahora viene una vez más un mensaje diciendo que no suba a Jerusalén. ¿Cómo interpretarlo? Desobedeció. Aquí es donde estamos. Ese es el punto. Dos propuestas tenemos. Una es
Pablo hizo caso omiso a la voz del Espíritu Santo y determinó ir por su propio riesgo. La otra es qué realmente estaba comunicando el Espíritu Santo y de qué manera para entenderlo. Porque es obvio, esa postura es al principio muy elocuente. Si hay una advertencia y se hace caso omiso, no hay una obediencia. Pero ¿qué realmente está diciendo esta palabra? ¿Será que Dios a Pablo dictó algo y a través de alguien, profeta, vino una palabra distinta? Primero, tenemos que disipar que Dios nunca actúa en doble manera. Primera de Corintios, vamos a ir. 14:33, por favor. Es muy importante que vayamos así. Segunda de Corintios, 1 Corintios 14:33. Vamos a estar tocando ese tema de 14 de Corintios para que lo mantengan, por favor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo establece entonces, es decir, el Espíritu Santo en Pablo revela que no hay una ambigüedad ni una contradicción cuando el Señor habla. Quiere decir que en nosotros está el conflicto. Y entonces tenemos que buscar la realidad, el significado por el cual viene esa palabra. ¿Ok? No es buscar un acomodo de una postura personal, es entender cómo Pablo recibió esa palabra y de qué manera los acontecimientos se desencadenaron y observamos la palabra, el resultado en relación con la palabra profética que había recibido. Recordemos, la profecía se evalúa y en base a todo este contenido de acciones tenemos que llegar a una conclusión. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Pablo no colocó esa palabra, como lo vimos en el capítulo anterior, como una prohibición. Pablo vio una severa advertencia de lo que ocurriría en Jerusalén. Pero Pablo no colocó una postura para decir soy el supercreyente. Pablo entendió que esa palabra tendría que ver con algo que nosotros necesitamos descubrir, que se llama una palabra confirmativa. Voy a hablar de 3 cosas esta noche. Una palabra que tiene que ver con confirmativa, directiva y la otra descriptiva. Son 3 tipos de palabras proféticas que necesitamos disipar. Recuerden, Norma ya mandó que se vea. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Pablo, en el capítulo, vamos a ir al capítulo 20, verso 23 de este mismo capítulo que tenemos aquí de Hechos, en el 20:23. Vamos a leerlo, por favor. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía anticipadamente algo que lo mantenía a la expectativa. Esta palabra recibida en Tiro solo fue una palabra para confirmar lo que anteriormente Pablo ya entendía, ya conocía. No era algo nuevo para Pablo. ¿Ok? Por eso es evidente, sí. Aquí hay una cosa que yo lo entiendo un poco, es un poco difícil de entender. Sí. Cuando le dice, salvo el Espíritu, por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién le dice eso? El Espíritu Santo. Mira, te esperan eso. Pero Pablo, ¿qué declara más adelante?
pero en ninguna cosa hago caso. No me interesa lo que me dice el Espíritu Santo. No, él está diciendo que Una cosa, no él importa si no anticipa. Vamos a Hago caso. ir en la misma palabra, nos va a ir dando paso a paso. Lo que Pablo está enseñando es que su vida es una ofrenda para el Evangelio. ¿Ok? Y vamos a verlo más adelante, es buena pregunta lo que está haciendo Grimaldo. ¿Ok? Porque otra desobediencia fue cuando le dijeron, el Espíritu Santo le dijo, no vayas a Jerusalén, y vuelve a aplicar lo mismo. Vamos a ver. Recuerden, Pablo escribió en este lapso de tiempo Romanos, Segunda de Corintios y Gálatas. Pablo acababa de escribir unos días antes Romanos 8, 38 y 39, vamos a tenerlo. Pablo acababa de escribir unos días antes la carta a los romanos acerca de lo que estaba aconteciendo. Vamos a leerlo, por favor. ¿8? 8, 38 y 39, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, días antes, había escrito una de las más grandes verdades en relación con nuestro presente y con nuestro destino. Cuando viene esta palabra, Pablo solo puede entender que hay una severa advertencia, y quizás fue la más severa, pero esto a Pablo no le sorprendió porque ya había una palabra previamente por el Espíritu Santo habiéndole declarado lo que sucedería. ¿Qué sucede con esto entonces? Dice la Biblia que en 2 o 3 testigos consistirá toda revelación o todo acontecimiento. Pablo estaba confirmando, corroborando, porque a él no le sorprendía lo que estaba sucediendo. Era corroborar, comprobar que lo que él anticipadamente ya había recibido se iba a confirmar. Esto es algo muy similar con lo que tú y yo a veces nos enfrentamos, conocemos o nos sucede. Por lo general, el Señor siempre va a traer una palabra confirmativa a tu vida, algo que anticipadamente habló contigo. Por lo general, y salvo raras ocasiones, vamos a encontrar otra palabra que más adelante lo voy a mencionar, pero día a día Dios habla con nosotros, nos revela, nos muestra, y en ocasiones Dios ya habló a tu corazón. De tal forma que vendrá una confirmación adicional o una palabra adicional para decir que lo que allá habías recibido simplemente está en la línea recta donde Dios te va a llevar para que se disipen tus dudas. Es lo que está aconteciendo. Pablo ya estaba una vez más confirmando, corroborando. No lo necesitaba, él estaba seguro. Pero era vital, era imprescindible para él esta situación. ¿Sí? Así que esta palabra, que es una palabra confirmativa, es profecía, puede ser una palabra de ciencia, de conocimiento, solo para indicar algo que ya Dios te ha dado. Por ejemplo, Dios puede decirle o decirte a ti, te he llamado para ser un pastor. Y aunque tú digas como yo no me voy, me escondo como Jonás y huyo por años. Pero repentinamente en un lugar donde estás, se acerca una persona y te dice, el Señor me dice que Dios te ha llamado a ser pastor. No te está dando una directriz, te está dando una confirmación de lo que anticipadamente tú sabías. Aunque como Jonás corrimos, podemos correr pero no huir. Podemos alejarnos, pero no escondernos de Dios. Así que, cuando es esa palabra confirmativa, solo va a establecer que anticipadamente Dios trató contigo algo y no debes sorprenderte lo que te están diciendo. Simplemente es una corroboración de lo que ya
previamente y Dios habló contigo. Ahora, también pudiera ser que el ser humano le eche de su cosecha, ¿no? Ante la profecía. Eso es algo que tenemos que ver, es verdad. No vayas, Pablo, a Jerusalén y ya de tu cosecha le pones, es que te van a agarrar los romanos y te van a llevar a juicio, ¿no? Ya. Bueno, eso es algo muy real, porque cuando Dios te da una palabra para alguien que amas, y es una palabra crítica, tú puedes decirle, el Señor dice que no subas a Jerusalén, porque me duele lo que te va a suceder, lo que va a pasar, pero es donde empieza el conflicto. Por eso, cuando hablas de una palabra confirmativa, es que viene una palabra, se evalúa la profecía, y entonces tenemos que hacer un lado lo sentimental de lo que es más importante. Y es que a veces es muy difícil sustraer el elemento humano de la transmisión directa del Espíritu Santo, porque finalmente somos el vaso de barro que Dios va a usar para comunicar. Y cuando entiendes la trascendencia de lo que va a acontecer, es obvio que puede haber esa mezcla de un sentir, de una condición de dolor por amor a la persona. Eso es parte de lo que tenemos que tocar. Así que lo que Pablo entendía era lo siguiente: no subas hasta Jerusalén hasta tener la certeza de que estás preparado para enfrentar la tormenta que se avecina. Qué tremendo. O sea, siempre reitero, hay dos posturas. Una es la que siempre hemos escuchado, que Pablo nunca escuchó la voz de Dios, ya sea que se moviera, reitero, en la voz, en la voluntad permisiva o en la perfecta voluntad de Dios. Y es precisamente lo que nos toca a nosotros hoy descubrir. Porque para los que estaban ahí, incluyendo Lucas, incluyendo su equipo de trabajo, para todos representaba un enorme peso lo que escuchaban. Pero Pablo parecía descansar más en lo que había recibido previamente de Dios que en lo que tenía aquí. Así que entonces, ¿cómo saber cuando hay una palabra directiva y no una palabra confirmativa? Qué buena pregunta. O qué buena medicina es vitacilina, decían los antiguos, ¿verdad? ¿Cómo descubrir o cuál es la palabra directiva? Sí, Ramoncita. Yo creo que él se fue por la directiva. Mira, tengo aquí un comentario. Ajá. Dice, fue así que contra todo consejo, Pablo fue a Jerusalén. Su reputación como misionero cristiano se había hecho pública al punto e hizo falta una brigada de 470 soldados romanos para protegerlo de una turba judía que había planificado su muerte. Sí. Yo creo que si él hubiera tenido esa certeza en su corazón de pues lo guardara el Señor o no lo guardara, él tenía una misión a él. Exactamente, ese es el punto. Como eso que hizo antes, que pasó a todos los lugares donde él había ido a predicar y volvió a irles a fomentar, ¿no? Lo que tú estás diciendo es lo correcto. En el capítulo anterior, Pablo hace el concilio de Éfeso para decirles, nunca más van a volver a ver mi rostro. Era lo que estás diciendo, Ramoncita. Él ya había o entendía, su final estaba cerca. Los días estaban por alcanzarlo. Y este tercer viaje misionero demandaba fortalecer, ayudar, instruir, alentar para que la fe de los que estaban en conflicto no se deteriorara. Sí, Omar. Es que también, ¿qué es lo que a dónde queremos llegar? A la semejanza a Cristo. Creo que la exposición más grande que tiene Pablo como ser humano es la exposición y la semejanza a Cristo. ¿Sí? Sí. Entonces, si él ya sabe que va a ser apresado, y que probablemente lo van a matar, ¿sí? Pues qué mejor que mostrar esa semejanza que tiene con Cristo, ¿no? Sí, eso es precisamente lo que estamos tocando. Es que es una elección. Claro. ¿Sí? O sea, no es una persona que
forzado a hacer, o sea, es elegir. Así es. Hacer eso porque lo quiere hacer. En todos sus escritos, cuando Pablo menciona que él estaba dispuesto a dar su vida, era su propia convicción. Era el resultado de su relación con el Señor, de la certeza de su llamado y de saber que iba a cumplir lo que Dios le había propuesto hacer. Bien, la palabra directiva, pero podemos ir con lo ahorita que tocó Omar, esta condición. Cuando alguien tiene una misión de esta naturaleza, hacer la voluntad divina es la elección de todo aquel antes que su propia seguridad. Y qué difícil. Cuando alguien tiene una convicción tan profunda, elige hacer la voluntad de Dios antes que preservar su propia seguridad física. Esto, Lucas 22:42, el Señor estaba hablando al respecto. Algunos comentaristas pudieran decir que Pablo tomó del Maestro, es decir, de Jesús, el hacer exactamente lo mismo, caminar en la perfecta voluntad del Padre, que aún cuando Jesús sabía que su tiempo había llegado, dice el libro de Marcos, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya, eso es algo donde todavía quizás nosotros no llegamos a esa estatura, y quizá no hemos llegado a esa estatura que en realidad trasciende más allá de lo que podemos pensar. Y es que el éxito de Pablo no dependía de su habilidad como misionero. El éxito en la vida ministerial, en lo que Dios te coloca, es hacer de su voluntad la prioridad. El éxito que nosotros podemos llamar éxito es hacer la voluntad de Dios. Por eso, el Señor Jesús enseñó que si en lo poco somos fieles, viene el proceso de ascender a otro nivel de servicio. Pero todo siempre será fidelidad, obediencia. Bien. Aquí, referente a lo que decía Grima, lo que desobedeció, es precisamente lo que dice el Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ya sabía cuál era su destino y cuál iba a ser y cómo iba a ser su muerte. En este caso, en Hechos, nos habla lo que le dijeron a Pablo, más no lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Y lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo está en la carta de Romanos, que en el texto, igual en el 8:36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nos amó. Entonces, la carta de Romanos es la revelación del Espíritu a Pablo ante lo que él iba a vivir. Recuerden, Pablo lo había escrito unos días antes. ¿Qué está sucediendo? Que nosotros estamos frente a un panorama donde necesitamos descubrir cómo es que el Espíritu Santo ha estado hablando y de qué manera nosotros necesitamos entenderlo. Porque ese es el propósito, que nosotros maduremos, alcancemos la estatura para entonces darnos cuenta en dónde movernos. ¿Cómo entonces sería una palabra profética directiva? Que eso es muy importante. Hablamos de la confirmativa, la que corrobora, la que te vuelve a asegurar que lo que un buen día Dios habló hoy a través de alguien más, el Señor te está diciendo, esto es. ¿Ok? Y eso mencioné que a veces el Señor va a usar a quien menos pensamos para traer una palabra y decirnos que aunque nosotros pensemos o haberlo olvidado, el Señor no. Y un buen día trae eso. Bueno, obviamente es nuestra relación con Dios y la relación que Pablo tuvo desde un principio que se le reveló, pues obviamente sabía y conocía. En el verso 14 de este mismo capítulo dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y en el capítulo 23, en el verso 11 dice, y a la noche siguiente se
se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que No, testifiques. pues ya entonces, ¿qué va a predicar si ya se lo aventó la pastora todo? Eso está por venir. Pues sería la respuesta. Eso está por venir. Confirmativa, pastora. No, está bien la participación, pero ya no nos deja nada la imaginación. Ya, vámonos a casa y vamos. Es que eso es precisamente cómo interpretarlo. Porque recuerden, es un todo y nosotros tenemos segmentos que debemos ir uniendo en esa línea ordenada, porque el Señor no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Entonces, a ti y a mí nos compete encontrar la línea recta para unir esos puntos y saber qué es lo correcto. ¿Sí? Porque hay un texto que dice que la gloria del rey es descubrir el secreto de Dios. Y esto es importante. Bien, ¿cómo saber cuál es esa palabra directiva? ¿Por qué es importante? ¿Dios seguirá dando este tipo de palabras? Por supuesto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El salmista dijo: Señor, tus días nunca pasan. En otras palabras, nuestro Dios no ha cesado su actividad, no ha cambiado su propósito, no ha alterado su plan. Nuestro Dios mantiene vigente desde el principio hasta el final lo que Él determinó. Por eso su palabra es inalterable e incambiable. Por eso su palabra, como dijo Jesús, permanece para siempre. No hay cambios en su palabra. Tenemos que hacerlo. Bien, en el capítulo 13 de este libro de los Hechos, verso 1 y 3. Pero antes, hablando de lo que mencioné ahorita, de qué es lo que sucede, todo creyente es un vaso escogido por el Señor para edificar la iglesia. A veces nosotros queremos medir la utilización, el apoyo de cada uno como si fuera siempre algo tan llamativo, tan impactante, cuando en realidad en ocasiones a veces lo más sencillo es tan profundo. Había una hermana hace muchos años, Ramosita y Grimaldo se van a acordar de ella, la hermana Lupita, que vivía por aquí, por esta área. Nos tocaba o llevarla o traerla a la iglesia y ya estaba grande la hermana, ya era grande, ya era mayor, la hermana Lupita. Y en el servicio del domingo por la tarde, en ocasiones se quedaba dormida, o en la mediodía se quedaba dormida, pero ella caminaba desde aquí hasta la iglesia a pie. Y cuando nos tocaba traerla a la hermana Lupita, bien amable siempre, y hacía un pavo cada 12 de diciembre. Decía: ay, hijo, yo no sé por qué Dios me tiene aquí todavía, nomás me vengo a dormir. Dice, pero en la madrugada siempre el Señor me levanta a interceder, a orar, a pasar horas por ustedes. Ay, Señor. En el anonimato ella más eficaz que nosotros públicamente. Así que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Por eso permíteme hacer 1 Corintios 14, verso 12. Imagínate, la hermana Lupita, no recuerdo de qué edad murió, ¿te acordarás, Ramosita? Yo no me acuerdo, no, yo creo que de 90 años, ya estaba grande, ya estaba muy grande la hermana, pero eso hacía ella. Todas las madrugadas el Señor la levantaba para interceder, orar. No, pues por eso estábamos de pie, teniendo un respaldo tan grande, y su ministerio no se veía. Pero era como el viento, la oración es como el viento, no se ve pero se siente. ¿Sí? 1 Corintios 14, 12, por favor. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Wow. El propósito de los dones, ¿cuál es? Edificar la iglesia. ¿Y quién da los dones? El Espíritu Santo. El Señor da los dones ministeriales. Él edifica la iglesia a través de quienes
tengamos la disposición de ser un vaso útil para eso. Así que no está hablando de solo llamados al pastorado o de grandes evangelistas. No, está hablando de que cualquier don, llamado que el Señor da, es útil para edificar la iglesia. No podemos decir, no te necesito. Todos somos importantes para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces, como mencioné a la hermana Lupita, no se veía. Muchos hermanos decían, ay, esta viejita no más viene a dormir. Pero lo que ignoraban, que la gran mayoría teníamos una gran bendición y un respaldo, gracias a que alguien desconocido en el anonimato ejercía una gran influencia delante de Dios a favor de nosotros. Qué impactante. Bien, ¿cómo entonces saber lo que es una palabra directiva? Recuerda, hablamos de la confirmativa. Y esto es lo que se ha prestado demasiado en el ámbito cristiano porque somos muy crédulos. Porque nos creemos todo, porque alguien lo dijo, me dio una profecía, vieras qué buena profecía. Es más, a veces hasta dice, le atinó. ¿Cómo que le atinó? Sí. No sé si me voy a regresar un poquito, pero la palabra confirmativa está condicionada a que antes Dios nos habló, ¿verdad? Exacto. No puede haber una palabra confirmativa de algo que Dios no nos No, a eso vamos con la palabra que es directiva. La primera tiene que ver con lo que Dios ya te habló, lo que Dios ha revelado a ti en lo individual, en lo personal. Y posteriormente esa confirmación puede venir a través de alguien lejano, a través de alguien que el Señor utilizó para reiterarte, volverte a decir lo que Él anticipadamente te había mostrado. Y es donde dices, esto es de Dios. Por eso la Biblia dice desde el Antiguo Testamento que en 2 o 3 testigos es la confirmación. Por eso es muy importante cuando alguien dice, Dios me llamó al ministerio. ¿Y hay confirmación? Eso es importante. Porque puede ser llamado al ministerio, pero Dios tiene el tiempo y el momento y el lugar exacto. Lanzarse al escenario sin ese debido respaldo es atreverse a hacerlo a solas. Pero cuando viene la confirmación de 2 o 3 donde dices, sí Señor. Bien, la palabra directiva, es decir, la palabra profética directiva, la que norma acciones, la que define el curso de actividades, la que cambia radicalmente nuestra condición para involucrarnos ahora en un sentido opuesto o quizás en línea recta más a la voz de Dios, porque nos movemos en el círculo de hacer la voluntad de Dios. Recuerden, Dios no llama ociosos, Dios siempre llama a creyentes comprometidos, a creyentes que sirven, creyentes que están buscando su voluntad. Y cuando esto acontece, entonces puede ser lo siguiente. Capítulo 13, versos 1 y 3, por favor, de este libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces, ¿nada más 1 y 3 o 1 al 3? Okay. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí inicia la aventura ministerial para Saulo y Bernabé. Pablo tenía una palabra que más adelante vamos a tener. Pero en este momento el Espíritu Santo había elegido a ambos para una labor específica. Era algo directivo, algo que no estaba en el plan, en lo conocido anticipadamente. Era algo nuevo, algo que debió ser para Pablo y Bernabé un impacto, pero ellos estaban, primero, tenían discernimiento, los dones del Espíritu Santo estaban operando. Posteriormente, se evalúa la fuente, quiénes eran los que estaban dando esa palabra profética. Qué importante. Son detalles que pasamos por alto, pero son indicativos de lo que puede asegurarse, tener en cuenta que es una palabra cierta del Señor.
Entonces, aquí hay un giro de 180 grados. Aquí empieza la labor, inicia el primer viaje, la senda que Bernabé y Saulo tomarían como resultado de ser ahora la voz directiva del Señor llevándoles a un punto específico. Vamos a verlo, capítulo 16, versos 6 al 10, por favor. Recuerden, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Él no está restringido por espacio, tiempo, cultura, lugar geográfico. Él va a mostrar la perfecta voluntad de Dios a través de quienes sean llenos del Espíritu, quien tengan su corazón dispuesto, rendido, para que a través de ese vaso se comunique el mensaje glorioso que necesitamos conocer. 16, versos 6 al 10, por favor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Wow! Ellos estaban en comunión con la voz del Espíritu Santo. Al decidir dar los primeros pasos en el capítulo 13, en obediencia, viene esa revelación progresiva, esa comunión. De tal manera que ahora, cuando ellos quisieron utilizar su capacidad de elección, el Espíritu Santo dijo: no, esa no es la senda. Quisieron cambiar otro rumbo, el Espíritu Santo dijo: no, no es la misión a la cual les he llamado. ¿Cuál era la voz directiva? Tuvo que mostrarles, para disipar sus dudas, a un varón macedonio, y dijeron: esa era. ¿Y qué sucedió? El Señor respaldó ese viaje como resultado de caminar ahí. Así que entonces ya tenemos dos. Una palabra confirmativa y ahora entendemos una palabra directiva. Por lo general, hoy estamos teniendo profetas, congresos de profetas para dar palabras directivas. Y eso es muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque mientras Dios no confirme algo previamente a tu vida, esto podrá cambiar diametralmente tu presente y tu futuro. Aquí en la ciudad hace años hubo una profeta, un profeta, que tuvo mucho auge, mucha aceptación en un cierto gremio pastoral aquí en la ciudad. Y en una de esas reuniones, esta persona, a un pastor que le agradaba escuchar, pero no evaluar, le agradaba ser muy participativo, porque tenía un buen corazón, muy participativo, pero tenía poco conocimiento. Y en un momento dado, él escucha la siguiente profecía para él: Dios me ha mostrado que tú necesitas cambiar de lugar, porque van a venir cientos de personas, miles de carros van a venir. Y él no sabía nada al respecto. Esto estaba trayendo para él algo nuevo que no conocía. La mayoría de los que estábamos ahí, bueno, la mayoría, una minoría de nosotros que estábamos ahí, no creíamos que era de Dios. Cuando llegó el momento se lo hicimos saber, pero él dijo: no, Dios me dijo. Qué tremendo cuando se dice Dios me dijo. Cuando él decide cambiar todo su entorno, gastó millones de pesos en hacer lo que creía que era lo correcto. A los meses
desaparece la congregación, su dinero se pierde y la pseudoprofeta desaparece. Pero él dijo, es que Dios me dijo. Ese es un gran problema. Por eso menciono, debemos tener mucho cuidado cuando alguien te dice, Dios dice que camines por esta senda o que vayas a algún lugar o realices ciertas actividades. Cuidado. Es como aquellos que dicen, Dios me dijo que me dieras tu carro. ¡Ay, cuántos hay! Muchísimos. Entonces tenemos que tener cuidado, es lo que estamos hablando. El Espíritu Santo nos lega este capítulo para mostrarnos que hay una diversidad de palabras que necesitamos estar conscientes, su procedencia, su acción y cómo debemos interpretarlas. ¿Sí? Pero entonces no fue desobediencia de Pablo, sino lo que la gente le decía, confirmaba lo que el Espíritu Santo le había hablado. Hay dos cosas, una es confirmación y la otra el sentir humano, porque amaban a Pablo para decir, no subas, ¿no? Lo que se coloca por ahí. Más de alguno fue el Espíritu Santo que le habló para Todos fueron, todas las advertencias eran del Espíritu Santo, todas. La gran diferencia sería quienes aportaron algo adicional. ¿Ok? Eso es importante. Bien, tenemos dos comentarios. Una es confirmativa, la otra es directiva. Y yo les digo, cuidado con la palabra directiva. No que no exista, sí la hay, pero tienes que conocer muy bien la fuente donde procede. Y ciertamente estar seguro que Dios confirme esa voz directiva. Sí. Les iba a preguntar que si es válido recibir una directiva, pero tú pedir a Dios esa confirmación y que a lo mejor venga un segundo testigo y ya se convierte en confirmativo. O sea, si es válido. Claro, Sí. claro. Pablo y Bernabé estaban en medio de un despertar espiritual enorme. Ellos tenían discernimiento del Espíritu. Ellos se movían en los dones, se movían en la vida donde el Espíritu era impactante. Por eso Pablo también escribe para los creyentes de Corinto, que también somos nosotros, que la profecía se evalúa, no se da por asentado, se evalúa, se juzga por lo mismo. Así que nosotros necesitamos evaluar la profecía. Si Dios me da una palabra directiva, voy a analizar quién me la dio. Pero voy a pedirle a Dios confirmación. lo que dice Adrián, cuando se tiene alguien que te está discipulando, alguien a quien rindes cuentas, habrá un testigo que podrá confirmar o no la profecía. Tenemos que hacerlo. Seríamos ingenuos si nos lanzamos al ruedo, como este pastor que yo conozco. Como resultado de no esperar el tiempo, no corroborar y creer que esas palabras fueron totalmente dirigidas o guiadas del Señor para Él. Qué importante. ¿Sí? Con este comentario, cuando vino tío George, yo me acuerdo mucho que él nos dijo que para nosotros siempre había un filtro que eran los pastores, es decir, si a lo mejor dice Dios te mueve y sientes que tienes una palabra para alguien, tienes a tu pastor, confírmala con él y pídele que te acompañe a ir con esa persona, entonces es válido para nosotros. Claro, es lo que estaba mencionando Adrián, cuando hay una persona de peso que puede tener esa capacidad del análisis y colocar las cosas en ese contexto, es factible. Pero si solo escuchamos lo que queremos escuchar, nos deleita, nos gusta, estamos en el peor de los peligros, porque ni es palabra de Dios, ni habrá resultados que esperamos, simplemente vamos a estar en un descenso enorme y en un riesgo terrible. Qué importante entonces que evaluemos la profecía. Pablo es el que más escribe al respecto. Y lo hace en 1 Corintios capítulo 14, coloca los dones, los por qué, para qué es y cuál debe ser el comportamiento y la conducta. ¿Sí? Bien, comentarios. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, vamos adelante en los versos 8 al 16.
Pablo vuelve ahora a dar un giro. Hay algo que me gusta en los versos anteriores, es que cuando Pablo va a despedirse de los judíos helenistas, los judíos helenistas toman a su familia con ellos, se arrodillan, adoran y le están enseñando a sus hijos que lo más importante es, hoy cuando se ha hecho tanto énfasis sobre la familia, nuestro día de familia, que nuestra semana de familia, y se nos olvida que es mejor estar en familia en la iglesia que estar fuera de ella. Qué importante, ¿no? Y vemos a Pablo otra vez viendo a un gigante de la fe como era Pablo, pero viéndolo con lágrimas, llorando. Era un hombre sensible, humilde, para poder dar y recibir. Qué importante. Bien, versos 8 al 16, nos vamos a ir un poquito. ¿Alguien los puede leer, por favor? O cuando menos... Sí, por favor. Otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Wow. Pablo está llegando a su recta final en el viaje misionero. Y vamos a mostrar otra esfera donde el Espíritu Santo está plasmando cómo cuando Él opera en un creyente no lo abandona ni cesa de ir accionando. El Espíritu Santo lo va llevando en un proceso formativo, paso a paso, para llevarlo a la madurez. Pablo ahora va a un lugar que él conocía anticipadamente, Cesarea. Pero el punto es que ahora toca la puerta de un hombre llamado Felipe. 20 años atrás, cara a cara se vieron por última vez cuando Saulo de Tarso levantó las ropas de los que apedrearon. Fue el que propició la masacre. Fue el que hizo expulsar a todos los creyentes helenistas. Él fue el que deterioró la imagen en Jerusalén, el que empobreció la iglesia de Jerusalén. Él fue el hombre que había causado más estragos que el mismo enemigo en la iglesia. Y vamos, ¿qué reacción te imaginas que tuvieron ambos? ¿Habría alguna condición ardiendo del ayer? ¿Se le había olvidado a Felipe lo que había acontecido a su gran amigo Esteban? Porque Felipe era del grupo de los diáconos elegidos en el capítulo 6, verso 4 de los Hechos. La muerte que sufrió Esteban, que fue el primer mártir, una muerte despiadada, terrible. ¿Qué panorama el Señor ahora nos presenta? Y podemos ver entonces que Gálatas 6, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu, es la formación del carácter cristiano, lo que hace unos momentos se mencionaba.
que el Señor está preparando ese carácter para ir superando adversidades, para ir superando contradicciones, para cambiar de postura. ¿Cómo me hubiera gustado que una película se hiciera de ese encuentro? ¿Cómo sería? 20 años habían transcurrido, escucha bien, 20 largos años. Felipe no había menguado su ministerio. Felipe había crecido en la gracia, había sido un instrumento útil por el Espíritu Santo para seguir predicando el Evangelio, para llevar la palabra de verdad. Pero fue ese momento sublime. ¿Cómo me gustaría el día que estemos en el cielo? Les voy a preguntar cómo lo hicieron. Sí, Ramosita. Tengo un comentario que encontré de Felipe, dice, Felipe se había ido a vivir a Cesarea y se decía de él un personaje excepcional. Y lo mismo de sus 4 hijas, lo que dice la Biblia, ¿no? Que profetizaban y dice que extrabíblicamente de ellas se hablaba también mucho y muy bien y vivieron muchísimos años. Dice que también tuvieron pues el don de profeta, ¿verdad? Ajá. Profetas. Digo, ¿cómo trasciende aún en la Biblia? Así es. Felipe con sus hijas. De hecho, Eusebio escribe al respecto bastante, porque él dice que posteriormente de Cesarea se fueron a vivir a Hierápolis y ahí compartieron otra vez para llenar del Evangelio en aquellos lugares. Ok, ese encuentro es memorable. 20 largos años habían transcurrido, pero el Espíritu Santo estaba produciendo en ambos un amor, un perdón y, sin lugar a dudas, los lazos del Calvario los habían unido. Habían hecho de su pasada historia y ahí lo habían dejado para escribir la nueva historia. Qué excelente, ¿no? Pero viene otra condicionante. Felipe tenía 4 hijas profetisas o profetas. 4 hijas. Y la pregunta es, ¿por qué ellas no? Hablamos de 4. ¿Por qué ellas no participaron en advertir a Pablo de una manera profética? Esa es una gran lección que necesitamos aprender hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué ellas guardaron silencio? Y aquí es donde vamos. La profecía no es una acción voluntaria, no es un ejercicio mental, es la acción del Espíritu Santo revelando, propiciando y llevando el contenido para ser compartido. Por eso es necesario que la palabra se analice. Pero mira lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. La profecía no es mi antojo, mi voluntad, mi deseo, mi práctica, mi escuela, como hoy la universidad profética que se tiene aquí. Voy a pedir a ver si me dan un máster ahí o un doctorado, pues ya tengo todos mis credenciales de la universidad, a ver si pueden hacerme válido algo. ¿No? Primera de Pedro 1:21, perdón. Segunda de Pedro 1:21, perdón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, entonces explíquenme, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿La profecía qué es entonces? ¿Un ejercicio mental? ¿Tengo que ir a la escuela para que me enseñen a profetizar? Bueno, eso es una confusión. Dice Gerardo Rodríguez, wow, mi hija ya tiene tiempo diciendo que quiere ser profeta, se lo tiene que decir. Bueno, tiene que hacer, tiene que orar y que el Señor le dé el don de profecía, que eso es lo que se requiere. Pero no existe una escuela, una iglesia, un presbiterio que otorgue, confiera un don. Ni aún la iglesia puede conferir a alguien en ese contexto.
¿Ok? Es muy importante, por eso son estas clases. Porque necesitamos descifrar el contenido real para no caer en el error. Lo que está mencionando es que aun cuando estas 4 hijas de Felipe tuvieron a Pablo por días en su casa, el Espíritu Santo no les dio la inspiración para hablar a Pablo de algo que el Espíritu Santo sabía. Esto tenemos que aprenderlo. No es la habilidad o porque tengo el don. Es lo que Dios dice y entonces las cosas serán. Somos un vaso que Dios tiene ahí. ¿Ok? Pero eso es precisamente lo que necesitamos darnos cuenta. No porque yo sea profeta, me voy a sentar y les voy a decir, pásense al frente para darles una profecía a cada uno. Y máxime si voy a cobrar por ellas, ¿verdad? La profecía es la revelación de Dios específica, y déjame decirte, Pablo menciona que es para instruir, exhortar, consolar. Estas 3 características son importantes. 1 Corintios 14. Pero estamos viendo que hay 3 condicionantes. La primera, puede ser una palabra profética confirmativa. Donde tú dices, wow, Señor, gracias, de quien menos pensé vino esta palabra. Puede ser una palabra directiva, pero necesita ser confirmada. ¿Ok? Así que entonces, no podemos aceptar una palabra simplemente porque se dice. Pedro está colocando el punto fundamental de la profecía. Es bajo la directriz, la unción, la inspiración del Espíritu Santo que será la que se comparta. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Eso es muy importante. La pregunta es, ¿seguirá en operación este don? Por supuesto. No podemos negarlo. Pero ante tanta discriminación y abuso de los dones, necesitamos tener cuidado. No negarlos, pero sí tener cuidado al respecto. Bien, vamos a concluir porque el tiempo se nos va. Dice que bajó un profeta llamado Agabo. Agabo ya había estado en el escenario profético. Vamos a verlo en el capítulo 11, verso 28. Agabo era un profeta, o se movía en los dones de profecía con una claridad, efectividad, porque su comunión con el Señor era lo que propiciaba esa condición. Capítulo 11, verso 28, por favor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. El profeta Agabo, este hombre era confiable, tenía testimonio, su declaración anterior se había confirmado, y vaya que no era fácil hablar de hambruna, porque toda la mayoría hablan de prosperidad. Dios te va a prosperar, Dios te va a enviar, Dios me mostró una casota, ¿verdad? Pero todo lo que profetizó Agabo se cumplió. Y ahora, guiado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo, viene donde Pablo se encuentra. Vamos a analizarla. Vamos a leer lo que dijo Agabo en el capítulo 21, por favor. Lo que dice Agabo es muy importante. Dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. No lo pierdas. Vamos a ver lo siguiente.
Agabo está utilizando la antigua fórmula antiguo testamentaria de decir, he aquí, así dice el Señor. Está diciendo, he aquí, dice el Señor, es decir, el Espíritu Santo es Dios. Y está trayendo esta palabra para aquel hombre de quien es este cinto. ¿Qué sucede? Agabo ya no hace ninguna advertencia, no hay una prohibición. Agabo no hace un reclamo. Agabo simplemente hace una declaración gráfica de lo que le va a acontecer al atarse. ¿Qué dice? Al atarse, al varón y le entregarán en manos de los gentiles, le atarán con el cinto. ¿Qué está haciendo? Los profetas del Antiguo Testamento vivían la profecía. Esa se llama una palabra descriptiva. Él estaba mostrando de una manera gráfica lo que acontecería al dueño de ese cinto, en otras palabras. Se tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. Agabo simplemente le está diciendo, ¿estás preparado para lo que vas a enfrentar en Jerusalén? Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Esta era una fórmula anterior de los profetas, donde ellos decían, he aquí, si dice el Señor, y ellos mostraban desde cortarse el pelo, esconder un cinto, la vasija, o sea, había una gran cantidad de formas gráficas para instruir al pueblo. Así que Saulo o Pablo ahora recibe directamente, gráficamente lo que le va a acontecer. Pero ¿qué dice más adelante Pablo? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué está sucediendo? Pablo tenía en mente en el capítulo 9, versos 15 y 16. Vamos a leerlo. Pablo estaba tomando en cuenta las palabras que Ananías le había declarado cuando se convirtió en Damasco. Vamos llegando al punto. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Primero, ¿en presencia de quién? De los gentiles. Pablo ya había estado en el mundo gentil. Segundo, Y de los reyes y de los hijos de Israel. hasta este momento Pablo no había estado ante ningún rey. Y era precisamente el contenido de esta palabra en su proceso que sería llevado a reyes gobernantes. ¡Qué tremendo! Pablo sabía que su destino, el final de su vida, tendría tarde o temprano que enfrentar a reyes, a compartir ante ellos. Y su pueblo era obvio que sería el causante de su ser apresado al respecto. ¿Sí? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor ya le había dado una palabra que él atesoró, guardó. Él ya sabía lo que vendría. Exacto. Por lo tanto, cuando vienen las advertencias, él sabe de qué se está hablando. Él está confirmando lo que anteriormente sabía. Tenía la opción, Pablo, de retirarse. Pablo pudo haberse desviado y pudo haber adjudicado que era mejor para él alejarse. Pero si tú y yo leemos Filipenses 1, va a decir, estoy en entredicho, si irme o quedarme. Pero por el bien de ustedes me voy a quedar otro rato, dice. Por el bien de la iglesia. Pero yo prefiero estar con el Señor. Así que Pablo entonces sabía que tarde o temprano llegaría a su destino. Él pensó que Roma sería el lugar donde enfrentaría a César. Pero cuando Agabo vuelve a decir que así atarían, él llegó a Roma como esclavo, como detenido. Y qué tristeza, porque no era un preso por rebelión, era un preso religioso, ni un preso político. Era un hombre que había decidido llevar a cabo lo que Dios le había dicho, que
se cumpliría. Para última, Lucas 22:42, por favor, creo que ya lo mencioné. Sí, ya lo leímos. Acerca de, no como yo quiero, Señor, sino como que tú quieres. Gálatas 5, pastor. El pastor también se equivoca. Gálatas 5:22, por favor. Bueno, entonces quiere decir que necesitamos ir a la escuela. Bueno, okidoki. Entonces, nomás corríjanle ahí. Me pasé por uno. ¿Cuál es el problema? Uno no es ninguno. No, Gálatas. Así que entonces, para concluir, en Pablo el Espíritu Santo está hablándonos de 3 aspectos muy importantes. Dios nos revela algo o te revelará a ti algo para disipar nuestras dudas, porque a veces estamos luchando, ¿lo haré o no lo haré? ¿Debo ir o me abstengo? ¿Será para ahorita o será para dentro de un tiempo? Y puede venir una palabra confirmando lo que Dios ya te ha dicho y digas, sí, cómo no, gracias Señor. Viene la palabra o la palabra descriptiva para enviarte, para hacer algo nuevo, pero requieres una confirmación. No es pecado pedir confirmación porque no es incredulidad, es corroborar efectivamente lo que Dios ha dicho que debes hacer. La tercera, viene la palabra descriptiva. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que el Señor nos ha dado elementos para colocar, analizar y bajo su dirección entonces decidir qué hacer y cómo hacerlo. No nos apresuremos cuando viene una palabra, no corramos, tengamos la prudencia de analizar, medir, pedir consejo, orar y buscar una confirmación. Eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Y entonces entenderemos que Dios nos va a llevar por la senda en la que Él previamente ha dicho. Así que concluimos. Pablo solo dijo, Señor, cumple lo que tú lo que me dijiste. Ante reyes tendría que estar. Pero quizás Pablo nunca pensó que llegaría a Roma de esa manera. Sí, Ramoncita. ¿Puedo leer tantito más? Claro, claro. Dice, el comienzo del fin. Los últimos días de libertad de Pablo resumen su turbulenta vida. Los temores de sus amigos acerca de Jerusalén resultaron ser ciertos. Ajá. Una turba asesina lo atacó allí con falsas acusaciones y Pablo debió ser rescatado por soldados. Con su estilo típicamente osado, Pablo pidió permiso para dirigirse a los revoltosos, haciendo uso de la ocasión para enfrentarlos con el testimonio de su vida. Esto se me hace tremendo. Dice, la multitud escuchó hasta que él comenzó a hablar acerca de una misión a los gentiles. Ese fue el problema. Ahí explotó el desorden. Dice, en su discurso, Pablo volvió a referirse al día en que él estuvo alentando a los que mataban al primer mártir cristiano Esteban. Esa violenta escena quedó grabada para siempre en la mente de Pablo. Así es. Como recuerdo de su vida anterior. Pero había otro recuerdo que era aún más poderoso, la enceguecedora luz del camino de Damasco. Qué grato. Aquel día, en la ruta a Damasco, Pablo parecía decidido a sacudir a la raza humana como él mismo había sido sacudido en esa gran ocasión. Amén, amén. Cuántas noches de cárcel ello le costara, no era importante. Eso. Wow.
Qué descripción, ¿no? Qué descripción. Darnos cuenta de un personaje en ese contexto. Que el Señor nos ayude a tratar, como decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿No? Pero qué impactante, y eso es verdad. Él estaba dirigiéndose al pueblo judío, y hasta que mencionó gentiles se armó la grande. Pero era la confirmación de seguir adelante. Así que vamos a orar, a dar gracias, y el Señor nos ayude a caminar en esa senda. Que el Señor amplíe nuestro conocimiento, nuestra revelación, para crecer, para madurar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos con la libertad de estudiar, de conocer más de ti. Estamos en ese proceso donde tú nos estás llevando de la mano paso a paso para ir comprendiendo tus verdades. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a seguir caminando contigo. Abre nuestro entendimiento. Enséñanos cómo caminar en obediencia y fidelidad. Cómo interpretar tu voz, tu dirección. Cómo accionar cuando tú nos propones hacer algo, Señor. Abre nuestro entendimiento. Te agradecemos la oportunidad de reunirnos y de ser ministrados por ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, y bendícenos hoy que regresamos a nuestro hogar en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.